Todo empezó con un mensaje de texto que nunca llegó. Esa mañana, a las 8:10 de la mañana, mi alarma sonó como siempre, y yo estuve despierto de buen humor, pensando en el café que iba a preparar y en la película que íbamos a ver esa noche con Ana. Pero cuando revisé el móvil, el último mensaje que había recibido de ella era de la madrugada anterior: buenas noches, amor. No había nada después. No había dónde estás, ni me quedaré fuera un rato. Solo el silencio. Me senté al borde de la cama, la cabeza todavía medio envuelta en sueño, y traté de imaginar una explicación razonable. Tal vez había perdido el móvil, o tal vez había tenido que salir sin avisar por una emergencia. Pero el teléfono estaba allí, sobre la mesita, todavía cargado, con la pantalla apagada. No había señales de que hubiera sido usado. No había ninguna notificación de llamadas perdidas, ni de mensajes. Parecía que el dispositivo había estado tranquilo desde la noche anterior. Decidí llamarla. La llamada sonó una y otra vez, pero la barra de señal seguía en rojo, como si estuviera fuera de cobertura. Le envié un mensaje: ¿estás bien? No he sabido nada de ti. Esperé, pero la respuesta no llegó. Cada minuto que pasaba, la sensación de vacío se hacía más grande, como si una parte de mí estuviera desapareciendo junto con ella. Me puse el abrigo y salí a la calle, buscando en los lugares que solíamos frecuentar. Primero pasó por la cafetería El Rincón, donde ella siempre pedía un café con leche con canela. El barista me miró con curiosidad y me dijo que la había visto la noche anterior, sola, con la mirada perdida, y que había salido justo antes de la hora de cierre. No había más. Le pregunté si la había visto después, pero la respuesta fue un simple no, no la vi. Salí de allí con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Caminé hasta el parque donde nos conocimos, y allí, bajo el gran roble, me senté en el banco que tanto nos gustaba. El viento hacía crujir las hojas y el sonido me recordó la canción que siempre poníamos cuando estábamos juntos. Miré mi reloj. Eran las 10:30 de la mañana. 3 horas sin saber nada de Ana. La ansiedad comenzó a crecer, como una ola que lentamente se hacía más alta. Llamé a su mejor amiga, Carla. ¿Has sabido algo de Ana? No sé dónde está. Carla respondió con una voz temblorosa: yo también la he llamado, pero no responde. Me está diciendo que está bien, pero, no sé, algo me da mala espina. Me explicó que la última vez que la había visto, Ana estaba nerviosa, revisaba su teléfono cada 5 minutos, como si esperara una llamada importante. No quería decirme más, pero la preocupación era evidente. Regresé a mi apartamento, cerré la puerta y me senté en el sofá, con la cabeza entre las manos. Cada sonido del vecindario volvió a ser una señal. El timbre de la puerta, el ruido del coche de la esquina, los pasos de mis vecinos. Todo me parecía una pista. Mientras tanto, el tiempo seguía pasando. Cada minuto que marcaba el reloj me recordaba que ella estaba desaparecida, y yo no tenía idea de por qué. Intenté buscar en internet si había alguna noticia de un accidente, un robo, algo que pudiera explicar su ausencia. No encontré nada. La ciudad seguía su rutina como si nada pasara, mientras yo vivía en una especie de limbo, atrapado entre la esperanza y el miedo. Al día siguiente, el sol salió con una luz que parecía burlarse de mi incertidumbre. Me desperté con la misma sensación de vacío. El móvil seguía sin mostrar señales de vida. Decidí ir al trabajo, aunque mi mente estaba en otra parte. No pude concentrarme en los informes, los números se mezclaban y mi jefe notó que estaba distraído. ¿Todo bien?, me preguntó, con una mirada que mezclaba preocupación y curiosidad. Respondí con una sonrisa forzada: sí, solo estoy un poco cansado. Pero la verdad estaba lejos de ser eso. Durante la hora del almuerzo, intenté llamar a la policía y preguntar si había algún reporte de una persona desaparecida. El oficial al otro lado del teléfono escuchó mi historia, y después de un breve silencio, me dijo que, sin pruebas concretas, no podía abrir una investigación. Si tienes algo más, cualquier detalle, llámanos, añadió, y colgó. Me sentí impotente, como si mi voz se hubiera perdido en el viento. Al volver a casa, encontré una nota pegada en la puerta de mi apartamento, escrita con un bolígrafo azul. Decía: estoy bien. No te preocupes. No había firma. No había dirección.
Solo esas palabras simples que, en lugar de calmarme, me hicieron sentir más inquieto. ¿Cómo había podido dejar esa nota si estaba desaparecida? ¿Qué quería decir con no te preocupes? ¿Era una trampa, una mentira? Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido leve en la cocina, como el abrir de una puerta. Me puse de pie, con el corazón a 1000 por hora, y caminé hacia allí, pero no había nadie. Solo la luz tenue del refrigerador iluminaba la estancia. Cerré la puerta y regresó a la cama, sin poder volver a dormir. Al día siguiente, el tercer día, la ansiedad ya se había convertido en una sombra constante que me acompañaba a cada paso. Cada vez que el móvil vibraba, mi corazón se disparaba, aunque al revisarlo descubrí que eran notificaciones de aplicaciones que no tenía instaladas. El silencio de su ausencia era ensordecedor. Decidí volver al parque. Allí, bajo el mismo roble, me sentí otra vez, mirando el horizonte. Era como si el árbol fuera testigo de mi angustia. Mientras estaba allí, una anciana se sentó a mi lado. Tenía el pelo canoso y una manta tejida con colores desvaídos. Me miró y, con una voz suave, dijo, a veces, las personas se pierden para encontrarse a sí mismas. No siempre es lo que parece. Sus palabras resonaron en mi mente, pero no me dieron ninguna pista concreta. Solo aumentaron mi confusión. Al caer la tarde, mientras caminaba de regreso a casa, vi a una mujer que se parecía a Ana, pero su postura era diferente, más rígida, como si estuviera caminando con una carga invisible. La observaba desde la distancia, pero antes de que pudiera acercarme, la mujer se dio la vuelta y desapareció entre la multitud. Mi pulso se aceleró y mi mente se llenó de preguntas. ¿Era ella? ¿Estaba viendo cosas? Cuando llegué a mi apartamento, la puerta estaba entreabierta. Entré con cautela, mirando a cada rincón. En la cocina, encontré la misma nota que había dejado en la puerta, pero esta vez estaba doblada en forma de corazón. Te espero, decía la frase adicional que no había estado antes. No había firma. La hoja estaba fresca, como si la hubiera escrito hace minutos. La cabeza me daba vueltas. ¿Quién estaba jugando conmigo? ¿Por qué esas palabras tan misteriosas? Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a salir disparado del pecho. Era la madrugada cuando escuché el crujido de la cerradura. El sonido era familiar, pero al mismo tiempo, me aterraba. Me quedé inmóvil, con la respiración contenida, y vi cómo la puerta del apartamento se abría lentamente. Una figura entró, y la luz tenue del pasillo iluminó su rostro. Era Ana. Sus ojos estaban rojos, pero había una extraña calma en su expresión. ¿Dónde has estado?, logré decir, con la voz temblorosa. ¿Por qué no contestaste? Estuve volviéndome loco. Ella se acercó, se sentó en el sofá y tomó mi mano. Lo sé, y siento mucho haberte asustado, dijo, con una voz que sonaba más distante de lo que recordaba. Necesitaba tiempo, necesitaba alejarme. Me quedé sin palabras. Por un momento, todo lo que había sentido, la angustia, la culpa, la desesperación, se fundió en una extraña mezcla de alivio y confusión. Pero mientras la abrazaba, noté pequeñas cosas que no cuadraban. Su perfume era diferente, una mezcla de notas florales que nunca había usado. Su ropa, la chaqueta que llevaba, tenía un bordado en la manga que yo nunca había visto. Y sus dedos, aunque suaves, tenían una pequeña cicatriz en el dedo anular derecho, como si hubiera sido raspado recientemente. Intenté preguntar, pero mi garganta estaba seca. ¿Qué pasó? ¿Por qué desapareciste? Ana respiró hondo y miró hacia la ventana, como si buscara una respuesta en la oscuridad de la noche. No puedo explicarte todo ahora, respondió. Es algo que tiene que ver con algo que encontré, algo que no debería haber buscado. Su tono era misterioso, pero la forma en que evitaba mi mirada directa me hizo sentir que había más. ¿Encontraste qué? Insistí, tratando de mantener la calma. Ella se quedó en silencio un momento, luego volvió la vista a mí. Alguien me llamó, me dijo que había un lugar donde podría ver todo lo que siempre quise saber. Me dijo que era un camino que solo duraba 3 días. No pude decir que no. Un escalofrío recorrió mi espalda. La historia empezaba a tomar forma, pero aún quedaba mucho por descubrir. Los siguientes días fueron una mezcla de normalidad aparente y pequeños detalles que me hacían dudar. Ana volvió a su rutina, los cafés, los paseos, las películas.
Pero había cosas que no coincidían. Por ejemplo, cuando íbamos a la biblioteca a estudiar, ella tomó un libro sobre mitología antigua, uno que nunca había leído antes. Lo sostuvo entre sus manos como si fuera un tesoro. Cuando lo abrí, encontré una página marcada con una anotación manuscrita, El espejo del alma, 3/3. En la página había una frase que no reconocía: quien mira al reflejo, ve su propio fin. Le preguntó qué era eso, y ella ligeramente, como si fuera un secreto compartido. Solo una curiosidad, dijo. Pero yo sentí que había algo más. Una noche, mientras hacíamos la cena, escuché el sonido de pasos en el pasillo, pero cuando fui a ver, no había nadie. Cuando regresó a la cocina, Ana estaba de pie, mirando el refrigerador, con una expresión distante. ¿Qué pasa?, se preguntó. Ella me miró y, por primera vez, sus ojos mostraron una sombra de temor. Escuché voces, susurró. No sé si eran reales o solo mi imaginación. Sentí un hormigueo en la nuca, como si la atmósfera hubiera cambiado de repente. Decidí que necesitaba entender qué había pasado en esos 3 días. Al día siguiente, mientras Ana estaba en el baño, revisé su habitación. En la mesita de noche encontré una pequeña caja de madera, con un candado que parecía antiguo. Dentro había una nota escrita en una caligrafía que no reconocía: el portal está abierto. 3 noches, 3 pasos. Elige sabiamente. Al lado había una foto borroneada de un edificio que parecía una iglesia o un monasterio, con una cripta bajo ella. Mi corazón latía con fuerza. No podía quedarme de brazos cruzados. Salí de mi apartamento y busqué información sobre ese edificio. En Internet, encontré un artículo sobre una vieja abadía que había sido cerrada hace décadas, conocida por sus leyendas de El espejo del alma, un artefacto que, según la historia, mostraba el futuro de quien sea mirar en él, pero a un precio: la pérdida de la propia identidad durante 3 días. Recordé la frase del libro que Ana había marcado: El espejo del alma. Todo empezaba a encajar. Tal vez ella había ido a esa abadía, había visto el espejo y había desaparecido durante 3 días. Pero ¿por qué volvió como si nada? Decidí confrontarla. Ana, encontré algo. ¿Qué es eso de la abadía? ¿Qué pasó realmente? Ella se quedó en silencio unos segundos que me parecieron eternos. Finalmente, suspiré y se senté en el sofá. Te lo contaré, pero debes prometerme que no correrás al policía. Te lo debo a ti. Y entonces comenzó a relatar la historia que había guardado en su interior, la historia que había comenzado la noche en que desapareció. Todo empezó cuando recibí un mensaje de un número desconocido. Decía: si buscas respuestas, ven al viejo monasterio de San Valerio. Tienes 3 días. No te detengas, o perderás lo que más amas. Yo pensé que era una broma, pero había algo en la forma en que estaba escrito que me hizo sentir curiosidad. Siempre he sido escéptica, pero también he sentido que mi vida estaba estancada. No sé por qué, pero sentí que necesitaba un cambio. Fui al monasterio al día siguiente. Era un edificio enorme, cubierto de hiedra, con una gran puerta de hierro oxidado. Dentro, había una atmósfera fría, como si el tiempo se hubiera detenido. En el sótano, encontré una sala circular con un espejo enorme, del tamaño de una pared. No era un espejo con símbolos cualquiera, el marco estaba tallado con que no reconocía, y la superficie del vidrio parecía vibrar. Cuando me miré, vi cosas que no podía comprender. Vi mi futuro, sí, pero también vi fragmentos de otras vidas, otras personas que parecían haber pasado por ese mismo espejo antes que yo. Sentí una corriente eléctrica que me recorrió todo el cuerpo. El espejo me habló sin palabras: 3 días para descubrir, 3 noches para olvidar. No sé si fue una voz dentro de mi cabeza o el eco del lugar. Salí del espejo con la sensación de que algo había cambiado dentro de mí. No recuerdo cómo regresó a la ciudad, pero cuando llegué a casa, mi móvil estaba apagado, y mi apartamento estaba tal como lo dejé. Sentí que algo me había arrancado partes de mí, pero al mismo tiempo, una claridad nueva me invadió. Decidí quedarme en silencio para no alarmarte, porque pensé que si te lo decía, tal vez me obligarías a regresar al espejo, y no quería volver a perder lo que encontré. Los 3 días que desaparecieron fueron, en realidad, una especie de back.